Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y Mateo capítulo 28. Amén. Vamos a tomarlo de dos partes, hermano. Y el tema para el día de hoy: la esperada lluvia tardía para no ser engañados por el poder de las langostas. Amén. Así es que vamos a entrar a ese tema, hermano, para saber cómo defendernos, qué es lo que está pasando. Si se está predicando esto es por algo, hermano. Así es, Señor. Si Dios nos está revelando estas cosas es para que nosotros tengamos entendimiento y a dónde Dios nos quiere llevar. Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces, dijimos, el tema para el día de hoy: la esperada lluvia tardía para no ser engañados por el poder de las langostas. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Amén. Sí es, Señor. Hoy día nos vamos a centrar bastante en este texto. ¿Por qué descendió él? ¿Para qué descendió? ¿Cuál fue el motivo principal? Amén. Amén. Y vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 11. Aquí es Jesucristo hablando. Amén. Yo Amén. después los invito a que lean el libro de Mateo, capítulo 11 completo, para que ustedes puedan entender lo que quiso decir Jesucristo. Amén. Solamente voy a tomar un versículo nada más. Mateo 11, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Así es, Señor. que yo Amén. os haré descansar. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Le damos gracias, Señor, por haber leído, por haber escuchado, Señor, la lectura de tu palabra. Tu palabra dice: bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que leen la palabra de Dios. Así es, Señor. Pero yo pienso, Señor amado, que más bienaventurados somos, Señor, si tú desciendes, Señor amado, y tú nos revelas tus misterios, Padre Amén. Santo. La palabra para el día de hoy es semana escondido, Señor, para nosotros, Señor, que tú siempre nos das, Señor. Amén. Estamos acostumbrados, Señor, a ese alimento, Señor amado, que tú nos das, Señor Amén. amado. No queremos maná podrido, Señor, queremos de ese maná oculto, Señor, que estaba en ese lugar santísimo, Padre. Así que te pedimos que tú, Señor, nos des esa palabra, ese alimento, y vivifique nuestros cuerpos, Padre. Amén, sí, gracias por todo, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Dios. Bueno, quisiera comenzar diciendo, hermanos, de que quiero más que nada conversar el día de hoy, que podamos comprender, hermano, lo que quiere decir la palabra de Dios, porque este es un alimento para águilas, amén. Así Y si es un alimento para águilas, entonces significa que esta palabra es para aquel que es trigo, Así no para es, aquel Señor. que es cizaña. Entonces es una palabra especial para este tiempo del fin, para nosotros. Así es, Señor. Cuando Amén. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense que se hizo de esto una doctrina errada. Si nosotros leemos el texto y el contexto de este versículo, nos daremos cuenta que ha sido muy mal interpretado por la gran mayoría de los predicadores. Así es, Señor. Amén. Amén. Se toma de la siguiente manera. Yo siempre lo he escuchado así de los predicadores. Bueno, nosotros estábamos en el mundo, pasamos por ahí miles de cosas, pasamos por la droga, por borrachera, por prostitución, por sexo, por hambre, etcétera, etcétera, etcétera.
y vengo cansado del mundo. Pero en realidad, cuando Jesús habló y dijo este texto, no se refería a eso. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Así es, Señor. Amén. Cuando él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿A quiénes se refería? A los que cargan la palabra de Dios. Amén. A los que trabajan la palabra de Dios, los que pelean la buena batalla. ¿Y qué más dijo? Y yo los haré descansar. Así es, Señor. Amén. Cuando usted lee el contexto de lo que Jesucristo dijo, entonces uno entiende, se refería a aquellos que están viviendo la palabra, aquellos que están aceptando la palabra, aquellos que están creyendo la palabra y aquellos que están diciendo amén a la palabra y viviéndola. Así es, A Señor. eso se refería Jesucristo cuando él dijo, yo los haré descansar. Así es, mi Dios. Amén. Amén. No los que vienen llenos de mundo, sino los que trabajan en la obra del Señor. A eso se refería él. Así es, mi Cristo. Es increíble, hermano, cómo hoy en día podemos ver, tengo que hablar, hermano, como les dije anteriormente, yo le tengo que hablar al trigo, no a la cizaña. Amén. Sí, Señor, amén. Y podemos ver que la gran mayoría de los nuevos creyentes son perezosos espirituales, flojos. Es más, no se les puede decir nada, no dan ni un tiempo para hacer algo para la obra del Señor. Ahora, ponga atención, yo estoy hablando esto en la parte espiritual. Así es, Señor. Amén. Mire lo que yo quiero que usted vea. Mire lo que dice en el mensaje El pecado imperdonable. En el párrafo 10 dice lo siguiente. Ahora, un avivamiento no significa traer nuevos conversos. Así es, Señor. Muchos Amén. pastores dicen, yo quiero un avivamiento para que la iglesia se llene, para que se llenen las bancas. No, mire lo que dice aquí el profeta, dice, ahora, un avivamiento no significa traer nuevos conversos. Un avivamiento significa revivir a aquellos que ya son conversos. ¡Oh, aleluya! Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Amén. Mire lo que dice, ven, avivamiento significa revivir, ven, reavivar, dar vida otra vez. Así es, Señor. Y Amén. la iglesia algunas veces nos ponemos un poco perezosos. Oh, mi Y Dios. así que estamos esperando uno de aquellos tiempos antiguos como los que solíamos tener hace mucho tiempo. Oh, Es Señor. verdad, Amén. hermano. Siempre empezamos a pensar, los tiempos de atrás fueron los mejores. Mire, en el mensaje absoluto, en el párrafo 106 dice lo siguiente. El problema es que hoy en día las personas bajan la guardia. Es verdad, Señor. Amén. ¿Qué significa eso? Que un soldado baje la guardia. Significa que un soldado se coloca un fusil al hombro. Significa que está bostezando, que está medio dormido. Eso es bajar la guardia en el ejército. Así es, amén. Mire lo que dice. El problema es que hoy en día las personas bajan la guardia. Se cansan. Les da sueño. No pueden ni siquiera mantenerse sentados durante un servicio de 10 minutos. Difícilmente. Bueno, es algo que anda mal. Así es, Amén. Señor. Amén, amén. Dice, si ustedes aman a Dios, pues nosotros deberíamos estar ocupados. Así es. Deberíamos. Gracias, Padre. Debería ser nuestra esperanza, nuestro deseo. Debería ser todo lo que hay en nosotros. Debería ser en el amor de Cristo. Amén. Amén. Dice, mire, ponga atención. Dice, somos tan perezosos. Señor. Estamos tan despreocupados cuando el mundo se está muriendo bajo nuestros pies. Correcto. La vida de los hombres yéndose sin Dios y nos sentamos tan despreocupados al respecto. Pensamos que mientras permanezcamos en la iglesia,
iglesia, Así es, Señor. que eso es lo más importante. Sí, Padre eterno. ¿De qué está hablando aquí? De una pereza espiritual. Así es, mi Cristo. Amén. Amén. ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo hoy en día? Los más viejos, los que tenemos más edad, los que vivimos en las calles de tierra, los que teníamos los patios de tierra, aquellos que cuando chicos no existía la lavadora y la mamá solamente escobillaban, los que vivimos ese tiempo, para los jóvenes es inimaginable. Ellos no se pueden imaginar una casa donde se cocinaba a leña. Para ellos eso no existe hoy en día. Para ellos no existe un mundo sin lavadora, no existe un mundo sin refrigerador, pero nosotros los más antiguos sí lo vivimos. Así es, Señor. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Todos los días ir a la carnicería a comprar la carne fresca. Todos los días teníamos que ir y comprar fruta porque si no el otro día ya estaba podrida. Pero hoy en día los más viejos decimos, no hay como aquellos tiempos pasados, cuando ayunábamos, cuando hacíamos grandes cadenas de oración, cuando viajábamos grandes distancias para llegar tan solo a la iglesia, cuando hacíamos grandes campañas evangelizando el evangelio, llevando el evangelio a las personas. Nuestra economía era para servir al Señor. ¿Verdad, Señor? Todo lo ofrendábamos a Él y pensábamos qué bueno eran aquellos tiempos. Es verdad, Padre. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Es que hoy en día tenemos una pereza enorme. Nadie quiere mover un dedo por la causa de Cristo. Señor, Y si alguien les dice algo, ¿qué es lo que pasa? Se enojan. oh, Señor. ¿Y saben por qué? Porque tomaron lo que dijo el profeta con una mala interpretación. ¿Qué es lo que dijo el profeta? Dijo, la novia descansa en Cristo. Así es, amén. Y eso es una gran verdad, pero de una gran verdad hicieron un gran error. Entonces, ¿qué ocurre? Se levantaron predicadores y empezaron a decir, la novia descansa. Entonces, ya no más cultos de oración, ya no más ayuno, ya no más predicar el evangelio, ya no hay nada más que hacer porque la novia descansa. Y de eso se tomó Satanás. ¿Para qué? Para engañar. Por una frase pequeña vino a destruir, a mentir. ¿A quiénes? A aquellos débiles espirituales que no quieren hacer nada por la causa de Cristo. Así es, Señor. Mire, busque el libro de Proverbios, capítulo 21, para que usted sepa hacia dónde lleva la pereza. Proverbios 21. Empezó dura la palabra, pero hay que sacudir, hermanos. Amén. Hay que sacudir la alfombra cuando está llena de basura. Proverbios 21, versículo 25. Mire lo que dice. El deseo del perezoso le mata. ¿Escucharon? Así es. Porque sus manos no quieren trabajar. ¿Se ha dado cuenta de un hogar de un hombre perezoso? El hogar puede estarse por caer la puerta, pero no la arregla porque tiene flojera de arreglarlo. El hogar puede estar cayéndose la ventana, se puede estar lloviendo el techo, pero el perezoso no lo arregla. Amén. Amén. Y ahora, ¿qué trae la pereza espiritual? Ahí la Biblia lo leemos recién. La pereza espiritual trae muerte. Así es, Señor. Amén. Jesús, en una de sus parábolas, dijo lo siguiente. Fíjese que yo una vez, hablando con Tabita, una vez yo le dije esto que dijo Jesús, y la Tabita me dijo, ¿de verdad dice eso la Biblia? Yo le dije, claro que dice eso la Biblia, y se lo tuve que mostrar. Busque Mateo capítulo 21, vamos a ver lo que dijo Jesucristo.
Mateo 21. Versículo 28. Mateo capítulo 21, versículo 28 dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: sí, Señor, voy, y no fue. La pregunta es, y dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Se da cuenta? Jesús aquí está hablando de 2 hijos. Le dice al primero: hijo, anda a trabajar a mi viña. Y él le dijo: oye, papá, estoy cansado, no quiero ir, tengo tantas cosas que hacer. Y no quiso simplemente ir, pero al rato después se arrepintió y dijo: es mejor que vaya donde mi padre me ha dicho que vaya. Y cuando le dijo al otro hijo: ve a mi viña a trabajar. Ya, papá, yo allí voy a estar trabajando. Y de pronto, ¿qué es lo que pasó? Se encontró en los juegos de PlayStation, se encontró con sus amigos, se encontró, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo: bueno, ¿de qué me vale ir allá? ¿Para qué voy a ir a trabajar? Entonces Jesús dice: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? ¿Se ha dado cuenta cuando un papá le dice al hijo: hijo, hazme esto? Y ellos tal y dicen: ya, papá, lo hago. Y no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque los hijos en el fondo quieren hacer su propia voluntad. Ahora, lo natural es un tipo de lo espiritual. Así es, Señor. Amén. Recordando nuestra niñez, nos encontramos con que cada uno de los hijos en la antigüedad teníamos una misión que hacer. Nuestros padres, nuestras madres nos daban misiones. Uno tenía que barrer, otro tenía que ordenar el patio, el otro botar la basura, el otro hacer las compras diarias. Todos teníamos algo que hacer, mientras la madre tenía que preparar el almuerzo con las cosas diarias que llegaban. No había lavadoras, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer ella? Pescar la escobilla, y en la batea, que los jóvenes no la conocen, era algo donde mantenía el agua, ahí tenía que escobillarse la ropa. Luego se tenía que pasar virutilla en el piso, porque los pisos eran la mayoría de madera. ¿Qué es lo que pasaba? Había que pasarle una escobilla en el piso, llamada virutilla, para poder sacar la tierra que se juntaba, que estaba pegada. Y luego de eso había que hincarse y pasar un paño con cera. Todo eso se hacía antiguamente, cosas que hoy en día se ignoran, ¿eh? Antes había que calentar el agua porque no existían los calefón. Entonces la vida toda era más difícil. Fíjese que en la mayoría de los hogares no existían los vehículos. Entonces, ¿qué tenían que hacer los papás? Levantarse temprano a las 5:30, 6 de la mañana para tomar la micro, pero estaba lleno ahí esperando de gente el paradero. ¿Qué es lo que había que hacer? Irse a pie a su trabajo, porque así se llegaba más rápido. Oh, hermanos, todo era más complicado. Entonces, ¿qué es lo que ocurría, hermanos? ¿Qué es lo que ocurría? Que la vida era de mayor esfuerzo. Hoy en día la vida es más sencilla. Hoy en día la vida es más fácil. Hoy en día se va al refrigerador y se puede sacar fruta fresca. Hoy en día nosotros podemos tener un lugar donde guardar alimentos para llegar y sacar, porque uno puede comprar para mayores días. Uno ahora tiene un piso de cerámica donde no es necesario encerar ni envirutillar. Hoy en día todo es más fácil. Uno pesca la ropa y la lleva a la lavadora. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, hoy en día tenemos tanta tecnología, tanto celular,
tanto televisor, tantas cosas digitales, que eso nos sacan del tiempo actual. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjese que usted puede ir en una micro y se da cuenta que la gran mayoría de las personas va con el celular en las manos. Si usted se da cuenta, en la casa están todos comiendo y todos con el celular, viendo Instagram, viendo Facebook, todas esas cosas. Pero no les digan nada que se levantan temprano hoy en día. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Se levantan tarde, pereza, flojera, nadie puede decir nada. ¿Y qué cree usted en la parte espiritual? ¿Qué es lo que es? Es exactamente lo mismo. ¿Qué dijo Jesucristo en su parábola? Mateo 25:5 dice, cuando Jesús empieza a hablar de las 10 vírgenes, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Y tardándose el esposo, cabecearon todas las 10 vírgenes y se durmieron. ¿De qué está hablando? De un sueño, de pereza, Hemos visto que cuando Satanás fue lanzado a la tierra, lo primero que hizo Satanás fue ir y abrir el pozo del abismo. ¿Para qué? Para liberar esos 200 millones de demonios, 200 millones de langostas, dice la Biblia. ¿Para qué? Con el solo fin de atacar a la novia. ¿Para qué? Para hacerla dormir. Amén. Ellos fueron desatados para guerrear, para matar y destruir. Y la Biblia dice que la pereza trae muerte espiritual. Amén, Señor. Lo primero que vimos, que en la quinta trompeta se les llamó langostas sobrenaturales. Luego vimos en la sexta trompeta se les llamó caballos sobrenaturales. Y ya en la sexta copa, entonces se les llama espíritus inmundos a maneras de ranas. Ahora, todos estos demonios, todos estos espíritus inmundos son desatados en este tiempo del fin para guerrear en contra de la novia. Así es, Señor, amén. Ahora, Jesucristo nos empieza a enseñar que en el tiempo del fin viene un sacudón espiritual. Así es, empieza a despertar tanto a la Virgen fatua como también a la Virgen prudente. ¿Y para qué las despierta? ¿Cuál es el fin de despertarlo? Porque nosotros somos atalayas del Evangelio. Nosotros somos los que vigilamos la palabra de Dios. Amén. Nosotros somos los que cuidamos la palabra de Dios. Así es, Señor, amén. Ya no hay tiempo para ser perezosos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de dejar la tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. ¿Cuándo? En el futuro. No, hermano, en este momento ya estamos en guerra. Amén. El profeta llamó a este tiempo la más grande batalla jamás peleada. Así es. Donde Señor, escuadrones de demonios toman cuerpos humanos solo con el fin de hacer caer a los escogidos de Dios. Así. Ahora, mire, ponga atención a esto. Cuando esos 200 millones de demonios salieron del infierno, bueno, esos 200 millones no pueden operar si no están dentro de cuerpos humanos, porque son espíritus. Así es. Al igual que Dios. Dios no puede operar porque es un espíritu, sino es a través de cuerpos humanos. Así es, mi Cristo, amén. Amén. Ahora ponga atención. Fueron desatados demonios de ira. Vienen a enfrentar ¿a quién? A la novia palabra de Dios. Amén. Demonios de contienda, demonios queriendo que nosotros dejemos de lado la palabra de Dios y tomemos nuestros puños. Demonios sexuales, hombres y mujeres sensuales queriendo que caigamos en la lujuria. Demonios de mentira
queriendo que nosotros entremos en una mentira. Así es, Señor, amén. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Satanás queriendo que nosotros caigamos. Ahora, ¿y qué es lo que vino a enfrentar a esos demonios? Porque nosotros así, con nuestra pereza, no le ganaríamos a nadie. Es verdad, Señor, amén. Mire, el profeta dijo lo siguiente. Una persona que dice, yo soy tan humilde, el profeta de Dios dijo, esa persona no es humilde. Así es. Porque una persona humilde no anda hablando de su humildad. ¿Verdad? No, Amén. ella es humilde y calla. Así es, Señor, amén. Muchos dicen, yo soy bueno para orar, yo soy bueno para ayunar. Déjeme decirle algo. Si la persona fuese buena para orar, entonces no se jactaría de ello. Así es, Señor, amén. Amén. ¿Sabe lo que dijo el profeta? Usted nunca será tan bueno para orar. Amén. 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 Entonces Dios, Él conocía nuestra condición. Él sabía nuestra condición espiritual. Él sabía que nosotros somos perezosos espirituales. Entonces, ¿qué decidió hacer Dios desde allá, desde el comienzo? Él decidió descender él mismo para pelear con nosotros, para pelear él por nosotros. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que cuando la sexta copa fue derramada sobre el río Éufrates, ¿qué pasó? El río Éufrates, dice la Biblia, que se secó. Recuerda, esto está en Apocalipsis capítulo 16. Amén. Ahora, este río, ¿qué simboliza? Simboliza a Roma. Ahora recordemos un poquito los mensajes del hermano Germán, cuando él empezó a predicar sobre el río de vida. ¿Se acuerdan? Amén, amén. Un río es un tipo del Espíritu Santo, sobre todo el río de vida. Amén. Es un tipo del Espíritu Santo. Pero si usted se da cuenta, Satanás también tiene su propio río. Así es, Señor. El río Éufrates. Ese río simboliza al espíritu de Roma, el poder de Roma teniendo un gran avivamiento bajo su doctrina. Así es, Señor. Amén. Entonces, está hablando la Biblia de que el espíritu de Roma en la sexta copa se seca. Recuerde, aquí es el tiempo donde está el juicio de Dios por caer, amén. Ahora, el río de vida, el río de Dios, nunca deja de correr, siempre está corriendo, porque a través de ese río de vida, los árboles de Dios obtienen su propio alimento. Gloria a Dios para siempre. Pero fijémonos un poquito en este río de vida de Satanás, el Éufrates. La Biblia dice que el Éufrates se seca, y cuando un río se seca, en algunos lugares queda un poco de agua estancada. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa agua queda estancada? Se empieza a podrir. Así es, Y cuando un agua se empieza a podrir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que llegan a ese lugar? Llegan las ranas. Así es. Allí las ranas se apoderan de ese lugar. ¿Por qué? Porque pasó ahora a ser un lugar de agua sucia. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Busca Apocalipsis capítulo 16. Amén. Señor. Busca el versículo 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre, mire, ponga atención, el gran río Éufrates. Este es el Vaticano, este es Roma, amén. Y el agua de este se secó. Eso quiere decir
que este no es un río de vida, al contrario, es un río de muerte. Mira lo que dice, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué más dice? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales. Puso atención. Amén. Gloria a Dios. Estos espíritus inmundos a manera de ranas no son más que la doctrina de Satanás, siendo esparcida por toda la tierra para engañar con su doctrina podrida y sucia. Amén. Amén. Y ahora, recuerde, de ahí salieron 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Por qué? Porque son aguas podridas. Es palabra podrida, es palabra sucia la que ofrece la bestia. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Espero que eso les haya quedado claro. Amén, sí, Señor. Para que podamos entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en Apocalipsis, busque Apocalipsis capítulo 10. Vamos al texto central del día de hoy. En Apocalipsis capítulo 10 dice que Dios tuvo que descender. Él mismo tuvo que descender. ¿Para qué? Para poder contrarrestar esa doctrina inmunda de Satanás. Así es, Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 10. Mire, vi descender del cielo otro ángel fuerte. ¿Quién es este? Jesucristo. Nosotros lo sabemos. Amén. Jesucristo mismo descendió. ¿Qué más dice? Dice, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. ¿De qué está hablando aquí? Ponga atención. Vea, Él viene con lluvia. Él viene con un avivamiento. La nube trae lluvia. Viene cargada de agua. Es un avivamiento del Espíritu Santo para el tiempo del fin. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Y con un arco iris. Bueno, ¿de qué significa el arco iris? La Biblia dice que el arco iris es un pacto. Entonces, ¿qué está diciendo? Este ángel fuerte, cuando él desciende, no tan solo trae la lluvia del Espíritu Santo, sino que trae un nuevo pacto sobre el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Él es un Dios de pactos. Gracias. ¿Qué más dice? Y su rostro era como el sol. ¿De qué está hablando? De la deidad de Dios. Amén. Amén. Y sus pies como columna de fuego. Ahora ponga atención. Recuerde, esto habla de la santidad de Dios. Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que tú estás pisando es santo. ¿Qué es lo que están mostrando estos pies, hermanos? Como columnas de fuego. Que cuando Él camina, Él tiene un camino de santidad. Por eso es que la Biblia dice, ningún inmundo podrá caminar por este camino de santidad. Señor, gracias, mi Cristo. Gloria a Dios para siempre. Gracias, mi Dios. Quiero que usted vea algo. Nosotros podemos ver aquí en Apocalipsis capítulo 10 y vemos a Dios mismo descendiendo. Pero quiero que vea algo. Cuando Satanás descendió y soltó esos demonios, ¿qué hicieron aquellos demonios? Tomaron cuerpos para pelear. ¿Y qué pasó cuando descendió el ángel fuerte en Apocalipsis capítulo 10? Bueno, esto ocurrió en el año 1963. Cuando él descendió, los sellos fueron abiertos. Entonces Dios tuvo que tomar un cuerpo llamado William Branham. Mire, veamos el versículo 2. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ya hemos visto eso. Sabemos, ¿cierto?, que ahí en el mar, ¿cierto?, estaba la primera bestia que subió del mar. Y tenemos la segunda bestia que subió sobre la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Yo tengo el control de ambos. Amén, Señor. Amén. Amén. Y clamó a gran voz.
como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? El misterio de Dios. Aquellos 7 sellos fueron revelados y en medio de los 7 sellos, de pronto 7 truenos empezaron a tronar. Las 7 voces de Dios empezaron a hablar. Dios le dijo a Moisés, tú serás como Dios para ellos. ¿Se recuerda de eso? Amén. Dios le dijo a Elías, todo lo que tú digas, yo lo respaldo. Lo que tú digas, Elías, será hecho. Y ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en el año 1963? ¿Qué era? Era Dios vindicando a su profeta en este tiempo del fin. Amén. Dios mismo tomó un cuerpo y 7 truenos tronaron. Era Dios vindicando su palabra a través de un profeta. Así es, Señor. Amén. ¿Qué es lo que estaba pasando? Gracias. Dios mismo descendió para hacer frente al ejército de Satanás. Y cuando Dios llamó a su hombre y le dijo, tú tienes que volver a casa, entonces Dios, ¿qué es lo que dijo? Yo no puedo regresar. Así es. Yo tengo que quedarme aquí porque tengo que pelear. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, yo no los dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Gracias, Padre. Entonces, la lluvia del Espíritu Santo comenzó a traer un nuevo avivamiento en este tiempo del fin. Gracias, Cristo Padre. mismo entrando en individuos, en personas, en verdaderos creyentes que han tomado en serio la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que dijo el ángel fuerte a Juan? Un tipo de nosotros. ¿Qué le digo? Apocalipsis capítulo 10, versículo 9, un poco más abajo dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Se da cuenta usted? Mire lo que tuvo que hacer Juan. Juan, él fue y dijo que quería, dame el librito. Así es, Señor. Amén. Cada uno de nosotros tiene que tomar la palabra de Dios. Así es, Señor. Amén. Esto es individual. Cada uno de nosotros tiene que masticar la palabra de Dios. Tiene que tragarse toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda hacer efecto en nosotros. Amén. ¿Qué nos dice la profecía? Que aunque somos flojos como somos, débiles como somos, inconstantes como somos, nosotros mismos nos comeríamos toda la palabra de Dios. Querríamos palabra, más palabra, más palabra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros venimos predestinados para tomar esta palabra. Amén. Sí, Padre. Amén. ¿Verdad? De pronto, a ese ejército divinuyo le ocurre algo. Una vez que se come la palabra, entonces la lluvia cae. Recuerde, Jesucristo dijo, la lluvia cae sobre justos e injustos. Bueno, los injustos allá ellos tienen su propio avivamiento con Roma. Pero nosotros tenemos nuestro propio avivamiento con Jesucristo. Amén. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Mire lo que dice. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿De qué está hablando? De un nuevo avivamiento para el tiempo del fin. Dios se vacía en la novia palabra. Ella entra en un avivamiento espiritual. Ella es sacudida. La Virgen durmiente, ahora ella está vivita. Ahora ella tiene el aceite. Ahora ella tiene una así, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ella es una novia profeta.
gloria al Señor. Ella despierta de su pereza. ¿Por qué? Porque los ríos de vida están corriendo en nuestro interior. Amén, Señor. Busque San Juan capítulo 7. Veamos si es cierto o no es cierto. Gracias, mi Cristo, aleluya. Por eso es que vamos tan concordamos tanto con la palabra, con el hermano Germán, con el predicador. Si usted se da cuenta, él está predicando los ríos de vida, ¿cierto? Pero aquí, mire lo que dice Jesucristo. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Ahora, mire, ponga atención a lo que sigue diciendo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, del Espíritu Santo, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Jesús ya fue glorificado. Entonces la lluvia tardía de este tiempo del fin es para nosotros. Amén. El Espíritu Santo es para nosotros. Hoy estamos en un avivamiento espiritual. Déjeme decirles algo. Mire, ponga atención. Déjeme decirles algo. Si creemos que la bestia está aquí con su propio avivamiento, si creemos que la venida de Jesucristo ya está a las puertas, entonces nosotros también tenemos que creer que la novia entra en un avivamiento en este tiempo, en este día. Yo sé que hoy en día estamos en un avivamiento y usted y yo somos ese avivamiento. Amén, Santo Dios. Gloria a Dios para siempre. Padre, gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Un día el hermano Laja fue a Europa. No me recuerdo a qué lugar fue. No me recuerdo a qué lugar fue. Tampoco él contó esta experiencia. Me parece que fue otra persona la que fue allá a Europa. Y entonces esta persona fue buscando dónde estaba el avivamiento y le preguntó a un carabinero de ese lugar y le dijo, oiga, ¿usted sabe dónde está el avivamiento de este lugar? Y él le dijo, claro que sé dónde está el avivamiento. Y entonces le dijo, ¿dónde está? Y el carabinero le dijo, yo soy ese avivamiento. Usted es ese avivamiento. Nosotros somos el avivamiento para este tiempo del fin. Termine de andar buscando por ahí dónde estará el avivamiento. Nosotros somos ese avivamiento porque la lluvia del Espíritu Santo ha caído sobre nosotros. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que da el clamor de la medianoche? Gloria a Dios. Mire, vamos a Mateo capítulo 25. Gloria a ti, Santo. Bien, hablando de las 10 vírgenes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mateo 25, versículo 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. A ver, ¿quién da ese clamor? Esa es la voz del séptimo ángel, llamando a la novia del Cordero, diciendo, despierten, sacúdense, amén. Cristo ya está aquí. Amén, Señor. ¿Qué es lo que dice Mateo 25:7? Mire, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya no era tiempo de descansar, ya no era tiempo, hermano, de dormir. ¿Qué trajo la lluvia? La lluvia trajo un avivamiento, la lluvia trajo un despertar lleno del Espíritu Santo, tomando la lámpara, tomando el aceite, porque el esposo estaba a las puertas. Entonces, aquí en la tierra, mire, ponga atención. Entonces, aquí en la tierra hay almas encarceladas hoy. Así es, Señor. Y también hay almas en avivamiento hoy. Y estamos en medio de una guerra espiritual. Así es, Señor. Amén. Amén.
Gloria a Dios. No quiero ir tan rápido. Mire, ponga atención, recuerde, lo que Dios se propuso hacer en este tiempo del fin es lo que el diablo quiere destruir. Amén. ¿Escucharon? Así es, Señor, amén. El profeta dice que el diablo sabía que Dios quería hacer del hombre su tabernáculo. Entonces, lo único que quería Satanás era destruir al hombre, al Hijo de Dios. Ahora mire, yo quiero que vea cuán engañoso es Satanás. Cuánta doctrina Satanás ha desparramado errónea. Esos tres espíritus inmundos a manera de rana han desparramado tanta perversión doctrinal. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, muchos enseñan y dicen, bueno, esto va a ser allá en el futuro, y ahí Satanás va a levantar un templo, y ahí Satanás va a poner su trono, y todos irán allá a adorarlo. Pero ¿saben qué? Les digo algo. Nosotros tenemos que mirar acá, el presente. Yo les quiero decir algo. Toda persona es un templo. Amén. Y donde hay un templo, hay un altar. Y en donde está ese altar, o se sienta Dios, o se sienta Satanás. Así es verdad. La pura razón. Amén. Entonces, hoy en día, Satanás ya se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. Él es un engañador. Muchos lo han tomado como su Dios y no lo saben. Oh, mi Cristo, verdad. Muchas personas han tomado a Satanás como Dios porque le han dado todo su corazón. Así es verdad. Porque han dejado la palabra de Dios. En cambio, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos tomado la palabra de Dios. Es por eso que somos templos del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Señor, amén. Nos damos cuenta que espíritus engañadores han salido del mismo infierno. ¿Para qué? Para engañar. Y Satanás siempre ha codiciado el trono de Dios. Siempre, amén. La Biblia dice eso. Isaías 14:13, mire lo que dice Isaías 14:13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Mire, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿En dónde quiere sentarse Satanás? En el trono de Dios. ¿Cuál es el trono de Dios? Los hijos de Dios. Ese es el trono de Dios. Ahora, mire lo que voy a decir, porque quiero que ponga mucha atención. Entonces, para sentarse en ese trono, Satanás necesita engañar a los hijos de Dios, porque sabemos que los del mundo ya están engañados.
Y Satanás lo que quiere es robarle a Dios lo que le pertenece. Así es, Señor. Amén. Ahora, ¿podrá hacerlo Satanás? No responda, porque la Biblia lo va a responder. Amén. Porque muchos dicen, no, el diablo solamente puede engañar, a los hijos de Dios no los puede engañar. Vamos a ver. Veamos lo que dice la Biblia. ¿Por qué Dios no quiere perezosos espirituales? Porque mueren. Así es, Señor. Vamos a la Biblia entonces. La Biblia enseña que los hijos de Dios muchas veces fueron engañados. Así es, Señor. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? ¿Qué fue lo que utilizó Satanás para poder engañar a los hijos de Dios? Siempre utilizó a la mujer. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 2. Mire, dice, Génesis capítulo 6, versículo 2 dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, ponga atención. Estas mujeres son mujeres cainitas, no son hijas de Dios. Así es, Señor. Amén. 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 Así que para que la hermana no se haga sentir mal. Mire, ponga atención. Pensemos un poco en lo que ocurrió. En aquel entonces, la ciencia, en aquel lugar, antes del diluvio, la ciencia había aumentado a tal grado que en los días de Noé, los salones de belleza hacían un muy buen trabajo de maquillaje. El pintado de ojos, el delineado de las cejas, el cuidado y pintura del cabello y las pestañas, todo eso marchaba muy bien. A diferencia de las hijas de Dios que no lo utilizaban. Así es, Señor. Las clínicas privadas para el aumento de busto, para el aumento de trasero, eran un buen negocio, tal como lo es hoy en día. Las hijas de los hombres, ellas, las cainitas, las descendientes de Caín, ellas llegaron a ser tan hermosas en comparación a las hijas de Dios. Entonces, los hijos de Dios, al ver, ponga atención, entonces los hijos de Dios, la descendencia de Adán, la descendencia de Seth, la descendencia de los hijos de Dios, ellos comenzaron a ver estas mujeres hermosas con poca ropa, con mucha pintura en su cara, con ropa transparente, con ropa ajustada, llenas de maquillajes. Ellos se enamoraron de ellas. Así es. ¿Qué estaba ocurriendo? Los hijos de Dios estaban siendo engañados con falsa adoración y llegaron a ser que ellos el trono de Satanás. Así es, amén. Mi esposa, cuando vamos en el vehículo, siempre me dice, pobres hombres que tienen que andar luchando con su mirada para no caer. Mi esposa siempre me lo dice. Fíjense que esta semana aquí en Chile se hizo una encuesta y arrojó que la mujer chilena lo que más quiere es estar con un hombre de raza negra. Y el hombre chileno lo que más quiere es estar con una mujer colombiana. ¿De qué estaban hablando en esa encuesta? De mezclas. Lo mismo de Génesis capítulo 6. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Gloria a Dios para siempre. Esto es lo que ocurrió allá en el principio.
Entonces Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, porque lo que les he dicho que no hagan, eso hacen. Amén. La pregunta es, ¿por qué en aquel entonces de Génesis capítulo 6 al Génesis capítulo 10, Dios permitió un avance tecnológico? ¿Para qué? Para destruir al hombre por su propia mano. Por eso vino el diluvio. Ahora, después del diluvio, cuando la raza humana comenzó nuevamente a crecer, se levantó una vez más un hombre llamado Nimrod. Él quiso ser un gran rey, un emperador, y levantó su trono y trajo una falsa religión. Y esta falsa religión llevó a los hombres y mujeres a tener una falsa adoración. Y ellos empezaron a adorar, según la Biblia, a los astros del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Satanás conquistando y entronándose en el corazón del hombre. ¿Qué hizo Dios? Destruyó aquella torre de Babel. Luego se levantó Babilonia. Ahí nació un hombre llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor hizo un gran imperio. Él era un emperador, un tremendo rey. Satanás puso en su corazón copiar, puso en el corazón de Nabucodonosor copiar lo que estaba allá en el cielo y hacerlo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor tenía un río y ese río se llamaba Éufrates. Y sobre el río Éufrates, entonces Nabucodonosor hizo su gran trono, simbolizando a Satanás sentado aquí en la tierra en su propio trono celestial. ¿Qué hizo Dios? Destruyó Babilonia. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Los medo-persas hicieron lo mismo, los griegos hicieron lo mismo, los romanos hicieron lo mismo, llegando al reino de la Roma papal. Amén. Y ahora nosotros estamos viendo el fin de todas las cosas. Estamos viendo las profecías de la Biblia, lo que dicen las Escrituras. La Biblia nos habla de todo lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Nos habla del gran engaño de Satanás. Gloria a Dios. Amén. Mire, ponga atención a lo que les voy a decir. Satanás ha levantado un gran imperio y muchos no lo saben. Es un gran imperio político, económico y religioso. Así es, Señor. Con el fin de establecer su reino aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 17 dice que todos los reinos de la tierra se embriagaron con la doctrina de Roma. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aquel jinete del caballo blanco del primer sello, el caballo rojo del segundo sello, el caballo negro del tercer sello, se unieron el poder político, económico y religioso para formar una bestia llamada caballo amarillo, llamado muerte. ¿Qué más dice la Biblia? Y el infierno le sigue. La Biblia dice que le ha sido dado poder para matar. A ver, veamos esto un poquito para que usted lo entienda. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6, versículo 8. Dice lo siguiente. Miré, y he aquí un caballo amarillo. A ver, esa es la fusión del caballo blanco, negro y rojo. Usted los une y se forma un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte.
¿Quién era el que montaba este caballo? Satanás. Y el Hades le seguía. ¿Quién le seguía? El infierno. Y le fue dada, mire, y le fue dada potestad. ¿Qué significa esto? Le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra. Amén. Mire, ponga atención a lo que dice. Para matar, en primer lugar, con espada. Segundo lugar, con hambre. Tercer lugar, con mortandad o pestes, lo mismo. Y con las fieras de la tierra. Amén. O sea, 4 poderes. Amén. Se lo repito, con espada. ¿Cuál espada tiene Satanás? Esa espada engañosa, la mentira de su doctrina. Con hambre, hambre espiritual. Con pestilencia, eso es muerte. Y con las fieras de la tierra, con los demonios de la tierra. Ahora, mire, ponga atención. ¿Sobre cuánto puede operar? ¿Cuánta gente puede matar? Dice aquí, sobre la cuarta parte de la tierra. Hoy en día, en el mundo, hay 8 billones, no millones, 8 billones de personas. Piense, 8 billones de personas. Estamos hablando de un número horrible. Son 8 billones de personas que hay en la Tierra. Chile tiene aproximadamente 18 millones de personas, pero el mundo tiene 8 billones. Amén. O sea, ¿cuántos van a morir? Una cuarta parte. O sea, de cada 8 personas, 2 van a morir. Así es, amén. Amén. Parece de película, pero eso es profecía. El infierno se ha vaciado y ha tomado cuerpos para hacerle guerra ¿a quién? A la manada pequeña. Así es, Señor, amén. ¿Y quién está para contrarrestar este poder demoníaco? El ángel fuerte. Amén. El ángel fuerte descendido para hacerle guerra a Satanás. Amén. ¿Y de qué forma lo hace? Dios viene y se entrona en los hijos de Dios predestinados. En este tiempo del fin, los que tienen el espíritu del águila. ¿Quién se enfrenta al caballo amarillo? El águila. Amén. El espíritu de profecía. Y quiero que vea algo muy importante. En Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios fueron engañados y seducidos. Ellos perecieron por eso. Gloria a Dios. Mire lo que estamos viendo. Nos estamos dando cuenta que entonces hijos de Dios fueron engañados. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Amén. Vamos al libro de Números, capítulo 25. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. El 4º libro de la Biblia. Número 25, versículo 1. Mire lo que dice. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Se da cuenta? Amén. Una vez más, ahora los hijos de Dios, aquellos que salieron de Egipto, entraron en fornicación con las hijas ahora de Moab. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Miren lo que hicieron estas hijas de Moab. Miren lo que hicieron ellas. Dice, las cuales invitaban al pueblo, a los hijos de Dios, a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió. ¿Contra quién? Contra los hijos de Dios. Así es, amén. ¿Qué causó la caída de los hijos de Dios nuevamente? Las mujeres iglesias de Moab. Al principio fueron las mujeres cainitas y ahora eran las mujeres de Moab. Ahora veamos lo que ocurrió en los tiempos de Jesús. En los días de Jesús pasó exactamente lo mismo.
Busque San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Amén. Versículo 43. Dice así la palabra del Señor. Aquí hablando Jesucristo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? En otras palabras, ¿por qué no entendéis mi palabra? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es verdad, así es, Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quién le está diciendo esto Jesucristo? A la descendencia de Abraham, al pueblo de Dios. ¿Qué pasó con ellos cuando ellos fueron a Babilonia? Entonces, ¿qué es lo que trajeron de Babilonia? De ahí venían los saduceos, de ahí venían también, ¿quiénes más? Los fariseos, y también ahí estaban los Herodes, los herodianos. Ellos trajeron esas doctrinas de Babilonia. Cuando una persona trae una doctrina, hermano, de las denominaciones, es nada más que un fariseo en medio del pueblo de Dios. Ellos eran hijos de Dios. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué? Por rechazar la palabra. Ellos murieron. ¿Y por qué rechazaron la palabra? Porque ellos fueron seducidos por sus denominaciones. ¿Qué los llevó a eso? La pereza espiritual. Así es, Señor. Muerte espiritual. Entonces, déjenme decirles algo. Y esto es fuerte. Déjenme decirles algo. No basta con decir, yo soy hijo de Dios. De verdad, amén. Sí, Señor, amén. Eso no basta. De verdad, mi Busque Mateo capítulo 27. Mateo 7, perdón. Mateo 7, versículo 21. Miren lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oh, hermanos, ¿qué fue lo que engañó allá en el principio a los hijos de Dios? La mujer. ¿Y qué es lo que está engañando hoy en día a los hijos de Dios? La mujer. Iglesia prostituta. Así es, Señor, amén. Veamos lo que dice la Biblia, porque la Biblia habla de la iglesia prostituta. Vamos al libro de Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Nosotros tenemos que identificar cuál es la iglesia prostituta. Amén, sí, Señor. Busque Proverbios capítulo 7 y vamos a ver el comportamiento de una iglesia prostituta. Proverbios 7, versículo 7. Amén. Mire, aquí el predicador, el que está predicando este proverbio, usted sabe que es Salomón, él está hablando sobre un joven. Amén. Mire, veamos. Dice, vi entre los simples, versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Qué significa eso? Sin conocimiento de la palabra. Amén, sí, Señor. ¿Qué significa eso? Oh, yo soy del mensaje. Oh, yo soy de la novia del tiempo del fin. ¿Cuántas veces en la semana lee su Biblia? Así es, ¿Cuántas veces en la semana adquiere conocimiento de la palabra? Así es, Señor, amén. Un joven falto de entendimiento. Versículo 8. El cual paseaba por las calles junto a la esquina e iba camino a la casa de ella.
¿A dónde iba él? Él iba a la iglesia. Iba a la iglesia. Versículo 9. A la tarde del día, cuando ya os conocía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Ahora ponga atención, observe esto. Cómo nos está mostrando que esto es en el tiempo del fin. Porque está hablando de oscuridad. Amén. Este es el tiempo de mayor oscuridad. Versículo 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro. ¿Qué le salió al encuentro? Una iglesia. Sí, es amén. Amén. Con atavio de ramera y astuta de corazón. ¿Escucharon? Amén. Una iglesia engañosa, una serpiente astuta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la serpiente es engañosa. La Biblia dice que la serpiente es astuta. Sí, es amén. Entonces, una iglesia engañosa. Versículo 11. Y alborotadora y rencillosa. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿a qué se refiere esto con alborotadora y rencillosa? Ella discute todo lo que es la palabra de Dios. Sí, Señor. Va en contra de la verdad. Defiende la doctrina de Satanás. Amén. Sigamos leyendo. Sus pies no pueden estar en casa. Así es. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. ¿Se da cuenta? Amén. Esta prostituta está en todos lados. Gloria a Dios para siempre. Queriendo obtener ¿qué? Su paga. Versículo 13. Se asió de él, o sea, lo tomó, lo abrazó y le besó. ¿Qué quiere hacer ella? ¿Qué quiere hacer la iglesia prostituta? Conquistarlo. ¿Para qué? Para que él caiga a sus pies. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas. A eso se refiere esto. Amén. Ahora saltémonos. Proverbios 7, versículo 16. Mire lo que esta mujer prostituta le dice a este joven. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Si usted se da cuenta, ella es una mujer adúltera. ¿Qué es lo que quiere ella con él? Quiere tener sexo. Una prostituta es igual que la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. ¿Qué dice la Biblia? Que ella se ha acostado con los reyes de la tierra. Versículo 18. ¿Qué es lo que dice? Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. ¿Qué le está ofreciendo? El vino de su prostitución, dice la Biblia. Apocalipsis 17. ¿Qué es lo que le está enseñando? Le está entregando toda su doctrina. Alegrémonos en amores. Ahora, recuerde, tenga en su mente, es una iglesia ramera. Amén. Bien. Versículo 19. ¿Qué dice? Porque el marido no está en casa. Ahora, mire, ponga atención. Lea bien, por favor. No dice mi marido. Dice el marido. La prostituta no se refiere a Satanás, sino que se está refiriendo a Jesucristo. Mire, dice, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. ¿Se da cuenta? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De aquellos que dicen que la venida de Jesucristo está por tardanza. Proverbio, versículo 29, 7:29 dice, la bolsa de dinero llevó en su mano. Mire, ponga atención. El día señalado volverá a su casa. ¿Cuándo vuelve Jesucristo? A la final trompeta. Ese es el día señalado. Sigamos, versículo 21.
lo rindió con su suavidad de muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Miren lo astuta que es esta iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5? También le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Entonces ella estaba blasfemando y este joven cayó en su trampa. Ella fue y llegó al lecho con ella. Proverbios 22 dice, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones. ¿Para qué? Para ser degollado. En otras palabras, muerte espiritual. Ella lo envolvió a ese joven. Dice, mi iglesia es la mejor. No hay como mi pastor. Tenemos el mejor coro. No se da cuenta que su iglesia es una ramera espiritual. Este joven es un joven de falto entendimiento. Amén. Sí, Señor. Ahora, saltémonos al versículo 26. Miren lo que dice de esta gran ramera. Miren lo que dice. Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Qué es lo que hace entonces en este tiempo del fin? La iglesia prostituta, ella trae muerte. Es el fin de su camino. Muertes es su nombre. ¿Cuál es aquel jinete del caballo amarillo llamado muerte? Y el infierno le sigue. En otras palabras, el que sigue a una iglesia prostituta, al infierno va a dar. Así es, sinceramente. Gloria a Dios. Entonces, estos 200 millones de demonios, estas 200 millones de langostas, estos 3 espíritus inmundos a manera de rana, están en todo ámbito en este mundo. Amén. En el ámbito político, económico y religioso, en todo país del mundo. La Biblia dice que todos los reinos le pertenecen a Satanás. ¿Qué es eso? El jinete del caballo amarillo, que a través de estos 3 sistemas viene a matar. A través de la economía, a través de la política y la religión. Amén. Gloria a Dios. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede ahora entender el ataque de las langostas, hermano, hermana? ¿Está entendiendo ahora qué es lo que significa el ataque de las langostas? Amén. Señor, amén. Ellas vienen a destruirlo absolutamente todo. Y mi Dios. Gloria a Dios. Recuerde, nosotros somos el árbol novia. Cuando comenzó el crecimiento del árbol novia, allá en Hechos capítulo 2, entonces ahí comenzó a crecer ese árbol y ese árbol empezó a crecer en forma frondosa y ahí estaba dando frutos. Así es. ¿Qué es lo que ocurrió en la edad de Tiatira, cuando se levantó la Iglesia Católica? Entonces esos 200 millones de demonios fueron desatados y empezaron la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón a comer de este árbol novia. ¿Y qué es lo que pasó cuando ya vieron que estaba solamente el tronco? Cuando se habían comido sus ramas, cuando se habían comido los frutos y las hojas, entonces las langostas, los demonios dijeron, ya no hay nada que comer aquí, nos vamos a otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que no pudo ver Satanás? Que la savia, la vida del árbol se había ido a las raíces. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En el tiempo de Martín Lutero, la savia volvió a subir por el tronco y las ramas volvieron a crecer. Y entonces las hojas volvieron a crecer. Y entonces los frutos volvieron a crecer.
¿Cuál fue la edad de la rama? La edad de Martín Lutero. ¿Cuál fue la edad de la soja? La edad de Juan Wesley. ¿Cuál fue la edad de los frutos? La edad pentecostal. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Las langostas han destruido la educación hoy en día. Han destruido los hogares. Han destruido las iglesias. Han destruido los gobiernos, la política. Lo han destruido todo. Incluso iglesias del mensaje siendo destruidas. ¿Por qué? Porque ministros con espíritu homosexual se han negado a decir toda la palabra y ellos mismos se han casado con una segunda esposa, estando aún la primera viva. Ministros afeminados que no predican toda la palabra por temor a perder su economía, con miembros de iglesia que viven y hacen lo que quieren. No importa lo que hagan, los ministros no les dicen nada. Este es el ataque que producen las langostas, una destrucción masiva. Y si las langostas están aquí, entonces el ángel fuerte también tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque el ángel fuerte es el que trae la lluvia sobre nosotros. Gracias, Padre. Vamos terminando ya, hermanos. Vamos al libro de Joel, capítulo 2. Gracias, mi Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Siempre se burlan aquí y me dicen, siempre dice que va a terminar y no termina nunca, es verdad. Vamos a Joel, traiga un poquito de agüita, por favor. Amén. Joel, capítulo 2. Profeta menor. Versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Mire, ponga atención. Dice, tierra, no temáis, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión. Quiero que pongan atención a esto. Amén, Señor. Porque voy a hablar un poco de lo que es Sión, Amén, para que podamos entender. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, amén, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia, temprana su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. amén. Si usted se da cuenta, mire, ponga atención. Aquí Dios está hablando, profetizando a través del profeta Joel, diciendo, habrá una lluvia temprana. Amén. Y después se para y dice, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. O sea, en el tiempo del fin hay una doble porción. Sigamos leyendo, vamos a explicar luego eso. Sigamos leyendo. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, mire, ponga atención, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Gloria a Dios. Ahora, ponga atención a esto. Recuerde, todo lo que Satanás hace es lo que Dios le permite hacer. Así es, Satanás no puede hacer absolutamente nada más. Los demonios no pueden hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta vayan y coman. Y parezca que todo está destruido. Pero ¿qué quiere hacer Dios? Dios quiere restituir todo aquello que se comió el saltón,
la langosta, la oruga y la langosta, y Dios quiere restituirlo. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Amén. Todo lo que esos demonios se comieron no será devuelto. Gracias. ¿Qué se comieron? A ver, veamos, ¿qué se comieron? La fe, el amor, la paz, la esperanza. El árbol había quedado sin frutos, sin hojas y sin ramas. La langosta no tenía más que comer. Ese árbol parecía muerto. Pero ¿qué había pasado? La savia de la vida del árbol se había ido a las raíces. Entonces ese árbol parecía muerto, sin vida. De pronto comenzaron a alimentarse del río de vida. Amén. Las ramas comenzaron a crecer, las hojas comenzaron a salir. Ese árbol comenzó a dar nuevos frutos del Espíritu Santo. Busque Gálatas capítulo 5 rápidamente, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gálatas capítulo 5. Usted, hermano, usted, hermana, que había perdido la fe, que ya no tenía amor para los hermanos, usted que ya no tenía paciencia, usted que ya no era una persona bondadosa, mire, ponga atención. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los 9 frutos del Espíritu Santo son restaurados cuando en este tiempo del fin. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ahora veamos la guerra que está desatada en este tiempo del fin. Gracias. En el mensaje La Edad de Pérgamo, en el párrafo 78, dice lo siguiente. Mire lo que dice el profeta, dice, ahora quiero que tengan mucho cuidado aquí y vean esto. Dios ha prometido que en el tiempo del fin, Malaquías 4 será cumplido. ¿Qué es lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 5? Dice, he aquí, yo os envío el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Eso es lo que dice Malaquías 4, 5. Entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo el profeta? Dice, esto tiene que ser cumplido porque es palabra de Dios, vivificada por el Espíritu Santo, hablada por el profeta Malaquías. Jesús se refirió a esta escritura es inmediatamente antes de que Jesús venga por segunda vez. Para cuando Jesús venga, toda escritura tiene que ser cumplida. La dispensación gentil estará en la edad final, dice, de la iglesia cuando venga el mensajero de Malaquías. Él estará perfectamente con la palabra. Él tomará la Biblia entera, de Génesis hasta Apocalipsis. Empezará con la simiente de la serpiente, ponga atención, y continuará hasta el mensajero de la lluvia tardía. Ahora, mire, ponga atención antes de seguir leyendo. Una de las señales que empieza a decir el profeta, hablando del profeta de la voz del séptimo ángel, dice que él comenzará a hablar desde la simiente de la serpiente. ¿Dónde está eso en Génesis? Hasta hablar de la lluvia tardía. ¿Dónde está la lluvia tardía? En Apocalipsis. Amén. ¿De qué está hablando? Del avivamiento del tiempo del fin. Amén. ¿Y qué dice de este profeta? ¿Qué dice? Dice, pero él será rechazado por las denominaciones. Tiene que ser así, porque eso es solo la historia repitiéndose desde el tiempo de Acab. Ahora, mire, ponga atención, porque el profeta empieza a hablar de los días de Acab. Mire, ponga atención, porque esto tiene mucho sentido. La historia de Israel bajo Acab está sucediendo.
aquí mismo en América, donde aparece el profeta de Malaquías. Ahora, si usted se da cuenta, el profeta dice que inmediatamente cuando aparece Acab, ¿quién es Acab? Estados Unidos, ahí también está Jezabel. Entonces, ¿qué es lo que dice? Inmediatamente tiene que aparecer ¿quién? Elías. Amén. Amén. Ahora, ¿a quién le dijo Acab, el profeta? Se lo dijo al presidente Kennedy. ¿Y a quién trató de Jezabel? A la esposa de Kennedy. Pero también el profeta dijo que Jezabel era la Iglesia Católica y que Acab era Estados Unidos. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces el profeta nos está hablando de las condiciones que tenían que darse para que Elías, el cuarto Elías, estuviera acá. Amén. Amén. Sigue diciendo lo siguiente, ponga atención. Así que Israel salió de Egipto para adorar en libertad, echando fuera a los nativos, llevando una nación como poderosos líderes como David, etc. Y luego teniendo en el trono a un Acab, con una Jezabel detrás en el trono. ¿Para qué? Para dirigir. Igualmente, así hemos hecho en Estados Unidos. Ahora me salto al versículo número 81 y dice lo siguiente. Luego, en la lluvia tardía, hablando del tiempo del fin, vendrá un reto semejante a lo que tuvo Elías en el Monte Carmelo. Mire, ponga atención. ¿Qué es lo que hizo Elías allá en el Monte Carmelo? Enfrentó a los profetas de Baal. Amén. 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 ¿Qué es lo que está diciendo? Que en este tiempo del fin también se tendría que enfrentar a los profetas de Baal. ¿Cuáles son los profetas de Baal? Las denominaciones, las hijas de la gran ramera. Amén. Sigue diciendo, fíjese bien en esto para poder ver en la palabra. Mire lo que dice. Juan fue el precursor de Malaquías capítulo 3. La Biblia habla de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hizo Juan? Juan, él sembró la lluvia temprana. ¿De qué es lo que está hablando? De lo que está profetizando Joel. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Ponga atención. Amén. Juan, entonces, ¿qué es lo que hizo Juan? Preparó el camino. ¿Se acuerdan ustedes? Amén. Preparó el camino. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan? Estaba sembrando la lluvia temprana. Amén. Amén. ¿Y qué dice? Y fue rechazado por las denominaciones de su día. Bueno, ¿quién sembró la lluvia temprana? Juan. Él fue rechazado en su día, ¿cierto? Él fue el tercer Elías. ¿Y qué más dice después? Miren lo que dice el profeta, dice, Jesús vino y tuvo un enfrentamiento, tuvo un reto en el monte de la transfiguración. Ponga atención a esto. ¿Quién tuvo el reto? El primer reto fue Elías. Ahora, el segundo reto, ¿quién lo tuvo? Jesucristo. ¿Dónde? En el monte de la transfiguración. Amén. Amén. Sigue diciendo, el segundo precursor de Cristo, el segundo precursor, ¿quién es? En el tiempo del fin. Amén. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, amén. Amén. Entonces dice, el segundo precursor sembrará para la lluvia tardía. Juan sembró para la primera lluvia tardía. Entonces, ¿quién es este? El cuarto Elías, el hermano Branham, sembrando para ¿qué? Para la segunda lluvia tardía. Amén. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Jesús, mire, ponga atención. Jesús será el reto. Mire, ponga atención. Jesús será el reto con las denominaciones
y sus credos. Aquí no dice que el séptimo ángel, sino que dice que allá el primer reto, ¿cierto? Lo hizo Jesucristo en el monte de la transfiguración. Y acá, en este tiempo del fin, nuevamente, Jesucristo, Él es el que hace el reto. Amén. Dice, Él vendrá para respaldar su palabra y para llevar su novia en el rapto. ¿Escuchó quién es el que hace el reto? Amén. Esta batalla, gloria a Dios. Dice, el primer reto fue en el Monte Carmelo, el segundo fue en el Monte de la Transfiguración y el tercero será, dice, en el Monte de Sión. Por eso dije que ponga atención, porque ahora les voy a hablar un poquito del Monte de Sión. ¿Dónde fue el tercer reto? En el Monte de Sión. ¿Y qué pasó en el Monte de Sión? Libro de Joel, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. A ver, ¿quién es Sión? Leámoslo con más calma. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Entonces Sión es su monte santo. ¿Qué significa Sión en hebreo? En hebreo significa castillo. Y la Biblia, ¿quién dice que es castillo fuerte? Dios, Jesucristo. Sí, amén. 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 Ahora, la palabra Sión también significa protegido. Significa castillo y a la vez significa protegido. ¿Quiénes son los protegidos de Dios? Amén. La novia de Jesucristo. Amén. Entonces, Sión es ocupado tanto para Jesucristo como para la novia de Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Amén. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Sión? En medio de Jerusalén. Amén. Mire lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Mire, y todo aquel, mire, ponga atención, escuche por favor. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Amén. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Ponga atención. Entonces, en el monte de Sión habrá salvación. Y la Biblia dice que solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo hay vida eterna. ¿Dónde estamos nosotros entonces? Estamos en ese monte de Sión. Gloria a Dios para siempre. Ahora quiero que ponga atención. Mire, porque ponga atención, dice. Hay una trompeta final sonando en Sión, se lo acabo de leer. Joel capítulo 2, versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Ahora, ponga atención a esto. ¿Cuándo sonó esa trompeta? ¿Cuándo sonó? Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. ¿Qué dice? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces habrá salvación en Sión. Entonces, la trompeta, ¿qué es lo que hace? Mire, ponga atención, porque estoy entregando demasiadas cosas en tan poco tiempo. El profeta dice, el que pelea es Jesucristo. Amén, sí, Señor, amén. Amén. El que pelea es Jesucristo mismo dentro de nosotros, en nosotros. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. En otras palabras estaba diciendo, ya no peleo más. Jesucristo es el que pelea por mí. Gloria a Dios para siempre. Ahora mire, ponga atención, porque quiero hablarle un poquito de aquella trompeta de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Porque todos dicen, no, esa es la trompeta del arrebatamiento. No, hermanos.
Ponga atención, esta trompeta no es la trompeta del arrebatamiento. Amén. Ponga atención, esta trompeta es dada cuando el ángel fuerte desciende. ¿Para qué? Para llamar a su pueblo, para ir a la batalla. Para la final trompeta, perdón, para la final batalla. Amén. Entonces nos damos cuenta que cuando sonó la trompeta, el profeta sonó la trompeta, ¿para qué? Es para congregarnos, para pelear la última gran batalla. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros? ¿Nos estamos vistiendo con su palabra? No, ya nos hemos vestido con su palabra. Dios está dentro de nosotros. Entonces, en la hora de hacer frente a esos demonios y vencerlos, Dios tomando cuerpos de hijos de Dios, pero predestinados, hijos de Dios manifestados en este tiempo del fin. Hijos de Dios predestinados que no van a ser engañados. Gloria a Dios para siempre. No seremos seducidos por Satanás. Dios ha enviado una lluvia temprana y una lluvia tardía. Cuando en este tiempo del fin hay una doble porción para nosotros. ¿Quiénes son los valientes de David de este tiempo del fin? ¿Quiénes están por pararse por Cristo en este tiempo? ¿Quiénes se paran por la palabra de Dios? Tenemos todo para vencer. Hay una novia palabra hoy en día. Dios está en medio de su pueblo. Tenemos un avivamiento palabra. En este tiempo el Espíritu Santo está siendo derramado aún a través de esta señal de internet. Usted tiene todo el derecho de recibir el Espíritu Santo. Hermano, hermana, Dios le bendiga grandemente. Hermana, sea valiente, párese por Dios. Hermano, sea valiente. Despiértate tú que duermes, dice la palabra de Dios, y te alumbrará Cristo. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Gloria al Rey Santo de Israel, aleluya, santo tú eres, Señor. Aleluya.